Hola amigos, en este video veremos qué significa TCP y UDP. Comenzamos. Hola amigos, en este video vamos a ver los protocolos TCP y UDP. Comenzamos con el TCP. Este protocolo se llama protocolo de control de transmisión y se encarga de enviar información de un lado hacia otro en una red, o puede ser de un equipo hacia otro en una red. Por ejemplo, aquí en la pantalla estamos viendo cómo se compone un paquete de IP. Como vemos en la pantalla, tiene un cabecero y tiene los datos. Dentro de los datos vamos a ver cómo se comporta un segmento TCP. Lleva un número de puerto destino y un número de puerto fuente, número de secuencia y demás datos que van a venir dentro de este paquete. Bueno amigos, cuando nosotros pasamos una información de un lado a otro, se codifica a través de una IP y el paquete de la IP viene con datos del protocolo TCP. Por ejemplo, si nosotros vamos a navegar en internet, la página que vamos a ver evidentemente es un paquete IP, y dentro de ese paquete viene el protocolo de control de transmisión, el TCP. Existe otro que se llama UDP, que es protocolo de usuario de datagramas o datagramas de usuario, viene siendo este. ¿Cuáles son las diferencias entre TCP y UDP y por qué es importante saberlos? La comunicación a través de internet se realiza por TCP o de UDP, pero debemos saberlo porque a veces tenemos nuestros dispositivos de firewall o routers que se van a comunicar a través de algún protocolo determinado. En este caso podemos tener una aplicación que trabaje con un puerto específico de TCP o de UDP. Entonces necesitamos saber la diferencia entre los dos para saber qué reglas vamos a aplicar dentro de nuestro firewall o dentro de nuestro router. Para ello debemos de saber qué es un paquete de IP. Como vimos, un paquete de IP es un pedazo de información que estamos pasando de un lado hacia otro en nuestra red. Dentro de ese paquete puede ir un segmento TCP o UDP. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Si los dos van a tener puertos, en una red podemos tener muchos puertos. Por ejemplo, el navegador se comunica a través del puerto 80. El servidor de correo a través de otro puerto. Es decir, cada servicio que tengamos en nuestra red se comunica a través de un puerto en internet. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, el protocolo UDP, y el UDP va dentro de un paquete de IP. De esa manera siempre se trabaja. Ahora, dentro del paquete de IP puedo también tener un segmento de TCP que contiene mi paquete IP que estoy analizando. Bueno, hasta ahorita vimos estas dos vertientes. Vamos a ver que principalmente se maneja este protocolo de TCP y a veces se suele manejar como TCP/IP o UDP/IP. Aquí vamos a ver cómo es que funcionan estos protocolos. Tenemos una diferencia entre uno y otro. El protocolo UDP, vamos a hacer una petición hacia un servidor y nos va a responder. Ojo, aquí no sabemos si yo envío un mensaje, no puedo saber si llegó o no. Esa es la diferencia. En un protocolo TCP yo voy a tener un aviso de que le llegó. Es como cuando nosotros enviamos una carta
y nos avisan que ya llegó. O por ejemplo, cuando nosotros enviamos un paquete de DHL o de algún servicio, podemos entrar a una página y ver a ver si de veras le llegó o no. En UDP eso no existe, pero en TCP sí. Esas son las diferencias entre uno y otro. Es decir, en UDP yo puedo tener tres peticiones y una respuesta. Y en TCP siempre que voy a enviar una petición, voy a obtener una respuesta de que le llegó o no. Esa es la diferencia entre TCP y UDP. Aparte de que cada aplicación puede trabajar en uno o en otro. Así es que amigos, ustedes si saben que el navegador trabaja a través del puerto 80 y es TCP, puedo crear una regla en mi firewall para bloquear el protocolo y el puerto y de esta manera hacer la acción. Para eso es importante saber con qué protocolo trabajan las aplicaciones para poder bloquear o permitir el acceso a tales aplicaciones. Bueno amigos, esto es todo en este video. Nos vemos hasta el siguiente. Hasta luego, saludos, que estén muy bien.